Dar like, tuitear, retuitear, compartir, en fin, hoy con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, todos podemos participar en el ciberactivismo o activismo digital. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, en nuestro país hay 53.9 millones de usuarios. Sin embargo, no todos practican el activismo digital. El texto, Construyendo Ciudadanía desde el Activismo Digital, lo define como la participación y organización de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y comunicación para difundir, promover y defender diversas causas cívicas, políticas, sociales y culturales, muchas veces relacionado con las políticas o decisiones de las autoridades. Desde hace algunos años, en el mundo y más recientemente en México, los medios digitales como redes sociales, blogs y páginas web, entre otros, son utilizados para protestar sobre causas de todo tipo, denunciar injusticias y hasta para buscar personas desaparecidas. ¿Cuál es el alcance del ciberactivismo? Hoy, en Diálogos en Confianza, Activismo Digital. ¿Qué tal las redes sociales? Amigos, amigas, bienvenidos a Diálogos. ¿Qué podemos hacer con nuestras redes desde la comodidad de nuestro silloncito, silla ahí, nada más dándole clic, para también causar una diferencia? ¿Por qué no? Tratar de lograr un cambio. Hay quien dice que esto es fácil o facilismo, que la verdad es que eso no hace mucho, no logra nada. Otros dicen que ha logrado incluso independencias de países como en la primavera árabe. Otros dicen que no, que solo es una burbuja y un grupito de gente peleándose un rato ahí. Hoy vamos a hablar de esto, pero sobre todo de a quienes les consta cómo se puede hacer activismo social a través de la gran carretera de la red. Así que no se lo pierdan y los vamos a invitar a que nos vean, aunque vayan a salir ahorita, nos pueden seguir viendo en su computadora, en su teléfono, en 1000 lugares. Oscarito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, me da mucho gusto saludarte, mi querida Fer, y es muy fácil conectarse en vivo a través de internet. La dirección para poder hacerlo, www.canal11live.tv/internacional/. Saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, por supuesto también a nuestras especialistas y nuestro especialista, a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. También, por supuesto, a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y un saludo a nuestras compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia, porque otra forma está la antigüita de comunicarse, la vía telefónica, el número, el 5166-4000. Y pues ya estamos listos para recibir seguramente lo que será un programa de bastante participación. Y de mucha hasta polémica, ¿verdad? Qué bueno que también se pueda debatir esto. Miren, les tenemos todo preparado y ahorita regresamos a platicar. Yo creo que el activismo, si funciona en las redes sociales, es algo positivo para la sociedad, obviamente teniendo un buen uso de él, ¿no? No funciona porque pues, es un medio de comunicación que mucha gente lo usa para engañar, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si es verdad las cosas que dicen, otras no sustentamos si es verdad. Yo creo que el activismo en las redes sociales funciona y no funciona de acuerdo a cómo lo tomen las personas. Puede ser que la mayoría de las personas solamente vean así, qué padre, se está movilizando esto, pero no lo hace nada. Yo creo que es importante pues hacer llegar a la gente la información, ¿no? Ya sea por cualquier medio, ¿no? Impreso o en este caso digital. Yo creo que es muy importante que la gente conozca, que la gente vea. Yo creo que si bien no el 100% de la población del mundo está dentro del internet, sí hay un gran número de gente que lo ve, que lo lee y a la cual le puede llegar. Bueno, yo no soy quien como para decir si está bien o está mal, pero bueno, yo veo que es una forma por la cual pues la gente pues tiene su libertad de expresión. Yo creo que el activismo en las redes sociales, más allá de funcionar en la realidad, porque bueno, pues sí, a final de cuentas es una propuesta que yo firma cualquiera y ningún gobierno está obligado a hacer una acción al respecto, ¿no?
pero yo creo que más que eso, sí funciona en la mente de las personas. A las personas a las que llega, eso sí hace un cambio. El hecho de que yo me entere de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando en cualquier parte del mundo y tome una posición a favor o en contra, yo creo que eso sí es algo productivo para la sociedad en general. Es curioso porque esto de que dice el caballero, tomar una decisión, ya desde ahí creo que a veces nos cuesta. Acostumbrados a que todo se decida por nosotros, la mamá sigue escogiendo de qué color usamos la ropa interior, cuál calcetín nos ponemos, cuál no. Es más, hasta ya ni nos dejan elegir el helado, ya te lo piden de vainilla. Y entonces, si un día te ponen frente a la disyuntiva de usted, ¿de qué lado está? ¿De este o del otro? Nos quedamos fríos. Es muy interesante que esto nos esté provocando constantemente tomar una decisión, formarnos nuestra propia decisión, aunque sea para dar un clic, un like o no, ¿verdad? Vamos a ver qué es y qué no sería el activismo social. Para eso, pues arranco contigo, Maite. Sí. ¿No? Maite Azuela, maestra en políticas y administración pública y activista social, vocera de Dejemos de Hacernos Pendejos DHP. Así se llama la organización, se llama, ¿eh? exacto. Exactamente. Y pues más claro ni el agua, ¿verdad? Las cosas por su nombre. ¿Qué es activismo social y cuál no? Claro. ¿Cuál sí, cuál no? Para estarnos más asentados. A ver, bien. Bueno, tendríamos que separar activismo de activismo digital. Activismo es, pues, las acciones que de manera articulada las podría realizar un solo individuo, pero yo creo que el activismo siempre tiene que hablar de varios, de más de 2, de 3, incluso si se puede de decenas, pero acciones articuladas que están empujando una causa o deteniendo una acción que normalmente viene de la autoridad y que se siente que puede afectar a la sociedad. El activista puede ser el afectado directo o no necesariamente, puede ser un solidario. Un solidario que se preocupa por esa circunstancia o por esa situación y quiere participar activamente. Por eso aquí cuando hablamos de activismo digital y de repente oigo la introducción y dice, bueno, pues puedes dar un like o puedes firmar ahora sí que una petición online. Creo que sí, esas son algunas de las herramientas del activismo digital, pero uno tiene que ir más allá. ¿Cómo qué? No, ¿cómo qué? Por ejemplo, creo que primero entender que el activismo digital nos ayuda a informarnos de cosas que a veces en los medios convencionales de comunicación no se dicen. En los periódicos poco, mucho menos en la televisión, ¿no? Convencional. A veces, por ejemplo, en Canal 11 o en otros canales sí te topas con estos temas que arrancan desde la sociedad, que traen ciertas causas, pero son a cuentagotas. ¿Y qué pasa con las redes? Aunque por ahí decían a las personas a las que se les entrevistaba, no llegan a todos, pero llegan a más. Y entonces de repente pues se vuelve viral, como le decimos nosotros, y se empieza a contagiar primero cierta información, algunas alertas, aunque claro, cabe la posibilidad de que no todas sean correctas, que no todas sean verdad, pero es ahora sí que una teoría del caos que también podría pasar y les pasa a los medios de comunicación convencional. Entonces, que cometen errores. Entonces tienes la información. Eso, brindar información. Eso es clave, elementos. La difusión. Porque si no, ¿cómo tomo una postura? Claro. Primero tengo que enterarme de que existe tal problema y 2, ¿cuáles son las partes involucradas? A veces, ¿Qué información está en juego? de primera mano, ¿no, Fer? Porque tú tomas la foto, tú tomas el video, lo subes, ahí estás. El agraviado habló, ya está el video. Así es. ¿No? A ver, eso estamos aquí ahorita aterrizando para que todos estemos en el mismo canal, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con Claudia Benassini Félix, profesora e investigadora de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Antropología Social. ¿Cómo diablos surgen los grupos de activismo y demás en las redes sociales? Estos grupos aparecen sin duda con la evolución de los medios digitales. Sería el punto de partida. Estábamos hablando hace un momento los globalifóbicos. Hace aproximadamente 10 años fueron un grupo que sonó muchísimo. Cuando sucedió lo de la cumbre en Guadalajara, que los detuvieron y hubo destrozos y todo esto. ¿Se acuerdan? Claro. Sí, hubo una serie de comentarios por parte de los medios nacionales en el sentido de que eran una bola de barbajanes que acá habían venido y demás. Olga Sanz. Y entonces por ahí después apareció, bueno, primero que eran gente estudiada, que tenían preparación, que tenían conocimiento de lo que estaban haciendo y que eran la primera organización a nivel global que participaba que está organizada fundamentalmente a través de Internet.
O sea, que no se conocían entre sí, esto hace 10, 11 años, no se conocían, pero que se convocaban para estar en determinados cumbres en donde se pudieran afectar, particularmente en contra del neoliberalismo, ellos siempre se hacían presentes. Entonces sería como el primer antecedente. Ya después, con toda la evolución de Internet, cuando ya viene el 2.0 y la posibilidad de que que el individuo pueda ser productor y consumidor de contenidos, esto pues facilita mucho también estos movimientos activistas. La marcha está de todos de blanco en Reforma, no fue una, fueron varias, el voto en blanco. Sí. Cosas que se empezaron a mover, como antiguamente era de boca en boca y ahora es pues de red en red. ¿No? Qué interesante, maestra. Tenemos también a a mi tocayo, Fernando Gutiérrez Cortés, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del TEC de Monterrey. Tocayo, bienvenido. ¿Qué reacciones genera este tipo de movimientos? A ver, todos de blanco y vamos a Reforma. Porque hay quien dice desde su púlpito, no, los descalifica y dice, una bola de soñadores, estos no van a hacer nada. ¿Qué van a ganar ahí nada más dando un like? ¿Sí me explico? ¿Qué realmente se logra? Sí, Fer, mira, la verdad es que las reacciones son diferentes. Hay quienes repudian este tipo de movimientos y también lo manifiestan a través de estos espacios digitales, y hay quienes se unen, que afortunadamente para la causa pues resultan ser en muchos casos pues la mayoría de las personas que apoyan este tipo de movimientos, sobre todo si encuentran una causa que vale la pena apoyar, ¿no? Yo creo que en México uno de los ejemplos más importantes que tuvimos pues fue en 1995 el caso de cómo el EZLN en aquel momento se apropió de lo que había también en aquel tiempo, que eran pues las páginas web. Pudo lograr que una universidad en el extranjero pues difundiera la información sobre todo el movimiento y dejó de ser pues nada más una cuestión local, un problema local, y se convirtió en un problema pues que estaba ante los ojos de todo mundo. Y eso es muy, muy bueno, porque si no, como nos decía aquí Maite, ni cómo nos hubiéramos enterado, qué postulaban, qué pedían. Nos hubiéramos quedado con lo que algunos medios, porque no todos hablaban de ellos, y mucho menos bien, hubieran dicho. Entonces, ¿cómo nos enterábamos cuál era su postura real, no? Sí, la verdad es que utilizaron muy bien, en ese caso, las tecnologías que habían, que eran páginas web. Correo electrónico. Claro, sí. Hoy hay pues mucho más diversidad de sistemas, de tecnologías, rapidez, ¿no? Están las redes sociales, y además hay más personas abonadas a estas redes, incluso en nuestro país, y esto permite pues que en cuanto aparece cierta información que resulta de ser de interés de las personas, pues se viraliza casi de forma inmediata. Incluso estos movimientos te van sumando. Yo, por ejemplo, continuamente recibo de Havas información para solicitar que me sume, y como yo voy a hacer una lista de millones de personas, que nos sumemos a una determinada causa. Ok, y tú eliges antes de decir sí o le das sí a todo. Bueno, depende. Ok, o sea, sí tienes que ver qué caramba sí están puede diciendo. ser, pero normalmente son causas con las que cualquiera puede simpatizar. O sea, no hay nada, digamos, no hay ninguna con la que uno pudiera sentirse no identificado. Claro. Entonces es como muy, muy fácil adherirse a estas causas, ¿no? Es que yo creo sobre todo aquellas que tienen que ver con algún problema de derechos humanos son las que resultan más efectivas en ese sentido, ¿no? Porque la gente pues lo que quiere es de alguna manera defender los derechos humanos universales. Además en México sí somos solidarios, lo que pasa es que a veces pues no hay chance de cruzar, ¿no?, la ciudad para ir a hacer algo, pero tal vez desde nuestra oficina podemos hacerlo. Ana Laura Lozano, coordinadora de campañas en change.org. Ustedes saben que de un tiempo a la fecha, pues, espero que no sea una moda, se ha vuelto una cultura. Uno puede ser invitado a votar por tal o cual causa, y de esta manera se juntan firmas, sí, pero firmas electrónicas. No hay que ir casa por casa y a ver rayonele y présteme su IFE. Ana Laura, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oye, a ver, ¿algún logro que se haya obtenido con esta colección de firmas de change.org? Digo, para que el público se dé cuenta de qué está funcionando y qué no. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Logros hay bastantes. Nada más me gustaría como partir de aclarar cuál es la premisa. Change es una plataforma abierta y en ese sentido todas las voces caben. Desde una persona que está pidiendo que tapen un bache en su cuadra hasta una persona que dice
tienen que incluir tal artículo o tienen que modificar tal artículo en esta reforma. Pero no hay una censura o línea editorial que diga, no, nos cae mal, no pueden subirla. No es como tal censura, pero cualquier cosa que califique como discurso de odio, discriminatorio, bullying. Eso no. Eso no cabe. Y difamación. Si alguien entra y dice, acaben con todos los afromexicanos, no, pues no. Desde luego que no. Olvídese que no. De acuerdo, Por supuesto. Entonces, lo que ocurre es que, a diferencia de estas grandes causas, puede llegar a tu correo electrónico una que pide un hot dog vegano en Cinépolis, pero puede haber otra que pide la liberación de Yakiri. Sí. Entonces, y hablando de la liberación de Yakiri, pues ese es uno de los grandes logros en la plataforma, que desde luego no dependió únicamente de la plataforma. O sea, lo que ocurre con las peticiones en línea es que pueden generar movimientos, pueden generar como redes de solidaridad que trascienden las redes. Y que además el gobierno o aquel que esté pisoteando algún derecho diga, mira, no, o sea, ya reclamaron, ya retobaron. Sí. A ver, mi querido Oscarito, ¿alguna opinión que haya llegado ahí? Pues mira, rápido, dice Saide03. Diálogos, por favor, felicítame a Fernanda Tapia porque hago activismo digital a favor de su pelo, está padrísimo. Y eso en general ha sido la pronunciación de varias personas, ¿eh? Mira, Carla Castrejón Caipán, Pam Cat Hernán, Claudia Porras, Rina Patricia Medina, Rina Vicky Ramírez, Nancy Isa, Big Dog, Oye, en fin, tantas, voy a poner un personas, salón de belleza, ¿verdad? Ahorita regresamos. Amnistía Internacional es una organización de defensa de derechos humanos. Lo que hacemos es promocionar, visibilizar casos paradigmáticos y hacer que la gente actúe por ellos y que nos apoye para defenderlos. Llevamos en México más de 44 años y empezamos escribiendo cartas en universidades, con movimientos estudiantiles. Lo que pedíamos era que trabajaran por un caso, le escribieran a las autoridades y entonces pedían la liberación, la resolución de un caso, la defensa. Ahorita lo que hacemos es ya no solo mandar cartas, también firmamos peticiones online. Eso hemos avanzado. Entonces, esto que nos permite hacer llegar a un mayor número de personas estas causas y que las conozcan muchísimas más personas. Abre nuestro campo de acción y además nos permite tener un músculo más fuerte a la hora de luchar por presos de conciencia, que son personas que están encarceladas por su cuestión ideológica, cuestiones de religión, alguna otra cosa, diferencia con alguna autoridad. Al menos en México, nuestra forma de comunicar más fuerte son las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, y nos ha ayudado mucho a compartir el tema de las firmas online, que es nuestro músculo para poder actuar frente a autoridades. Lo que hacemos con las firmas de las personas es, tú te metes a un post, pones tu correo electrónico, tu firma, yo apoyo esta causa y nosotros vamos con la autoridad y le decimos, esta persona que está en España está apoyando este caso en México. Entonces hemos crecido no nada más a nivel nacional, sino internacional gracias a las redes sociales. Una de las campañas que tuvimos en estos meses fue la de Justicia Yaquis, que es sobre pueblos indígenas y el respeto al derecho a la consulta. Esto que nos permitió hacer, dar a conocer el caso de Mario y de Fernando, que recientemente salieron libres, y personas en otros países supieron que sus derechos como pueblo indígena a ser consultados no estaban siendo respetados, que estaban tras las rejas por su labor como defensores de derechos humanos, y entonces movimos cielo, mar y tierra para que se conociera a través de redes sociales, para que la gente firmara la petición Justicia Yaquis, y llevó a una acción social en calle, no nada más fue en las redes sociales, sino que después se transformó en un movimiento en las calles que resultó en la liberación de Mario y Fernando en semanas pasadas, y ahora seguimos luchando por el respeto a los derechos de los yaquis. Las redes sociales nos parecen en Amnistía Internacional que son muy importantes para permitir que tu libertad de expresión sea respetada. Es un espacio en el que tú puedes ser, es tu espacio privado extendido a lo público. Entonces es el lugar donde tú puedes hacer valer tus derechos y hacer escuchar tu voz y darnos ideas. Y aquí en Amnistía Internacional el equipo estamos muy pendientes de todas nuestras redes sociales, de los comentarios que nos hacen para tomarlos en cuenta e incorporarlos en las siguientes campañas. Entonces siempre recibimos muy bien todos los comentarios que nos envían. Pues qué gran trabajo desde hace tanto tiempo Amnistía Internacional realiza. Yo destaco 3 cosas que me llaman la atención. Te vuelves un músculo.
Es parte bien importante. 2, como hace rato decían, es algo viral que trasciende internacionalmente. Y 3, de las redes sociales va a la calle. Ahí es cuando trasciende ya, desde luego, mucho más. Se va a notar el código postal y la edad, pero yo recuerdo cuando por primera vez entrevisté a alguien en La Pantera de Amnistía Internacional, me llevaron mi taza, ¿no? Me dijeron cómo funcionaban y no, pues era otra epopeya. Señores, no había celulares, escasamente teníamos unos beepers que sonaban así, ¿no? Y todo era por carta, o sea, correo secular, ahí rescatábamos el género epistolar. Y me decía, mira, por ejemplo, ahorita andamos ayudando a un señor muy buena gente que está encerrado en Sudáfrica. ¿Nombre cómo se llama? Nelson Mandela. Y el asunto era así, para que no hubiera ninguna repercusión contra alguien, los de México apoyábamos a alguien en otro país y alguien en otro país, por ejemplo, elegían otro país, Francia, iba a mandar cartas como locos a los gobernantes para apoyar a alguien en México. Y entonces esta persona fue a promocionar que en México mandáramos cartas para liberar al Nelson Mandela. Pasaron muchos años, pero lo liberaron y miren ustedes quién es. Y antes era cartita. Y le llegaban kilos, costales de sobres y de cartas a los funcionarios en otros países para que supieran que del otro lado del mundo los estaban observando. Claro. Y ahora imagínense con la facilidad de una red. Esto es apabullante, ¿no? Por supuesto. A ver, comentarios. Nos dice Carla Castrejón Caifán. Claro que funcionan. Ya la información empieza a estar en manos de todas. Lo malo es que está transformando a la sociedad y depende de la tecnología. Nos empezamos a volver adictos a las redes. Y te mando un saludo muy cariñoso y que con este look te ves radiante. Ay, qué hermosa. Edgar Yo soy dice- adicta a las redes, perdón. Yo creo que ya mi próxima generación van a ser así con el teclado y la pantalla en la palma de la mano, ya para evitar cosas. Edgar nos dice, el activismo en redes nos permite tener información más real que la que difunden en ocasiones los medios. Por estos medios participas o no en marchas convocadas por las redes. Poco a poco la gente despierta y se entera y se deben tener cuidado porque hay también bots pagados para desinformar, hackers y espionaje sobre activismos connotados. Espérame ahí, porque hay que hacer ahí una pausa. Sí, todos tienen acceso a las redes, todos los ángulos, el dark side, ¿no? El lado oscuro, el luminoso y bueno, y todas las posturas. ¿Cómo saber quién está posteando qué y con qué intenciones? Fíjate, él mismo responde un poquito más adelante, bueno, más bien agrega, en las redes ves videos, notas qué televisoras o qué periódicos no publican ciertas cosas y ya te empieza a dar una idea. Te informas y lees todas las posturas. En las redes puedes seguir a funcionarios incluso. Claro. Seguro no te leen porque no les importamos, pero es catártico retar al vivido. Algunos sí, Dice. Algunos sí nos Algunos leen. sí. Bueno, aquí yo, por ejemplo, sí diría, ¿cómo te das cuenta? Es difícil en algunas ocasiones, pero yo lo que hago muchas veces es cuando empiezo a recibir ataques y ataques y ataques, me doy cuenta si ese tuitero, porque normalmente ahora en donde más nos movemos es en Twitter, Facebook también jala bien, pero yo diría que como Twitter tiene más Es más potencialidad inmediato. y más inmediatez. Entonces te pones a ver el perfil y te das cuenta que esa persona que te escribió tiene no más de 20 seguidores, por decirlo de alguna manera, que tiene puros tweets de ataque y entonces, bueno, pues ya lo tomas como alguien que probablemente no tenga una identidad real, sino que sea un robot del Twitter o un bot, como le llaman ahí. Y también luego te das cuenta que a la autoridad a la que tú le estás haciendo cuestionamientos, a la que le estás haciendo sugerencias o a la que estás pidiendo que detenga cierta designación porque sabes que viene en contra de los derechos humanos o cosas así, tiene a esos seguidores que te están atacando, ¿no? Entonces, un poco es ponerte ahí a hacerla la investigador. Sí, es cosa de hacer que ahora también cada vez se vuelve más sencillo a través de del sistema de métricas, ver, analizar la red, cómo se está construyendo esa red, ver quiénes son los que están participando, en dónde están los nódulos principales y cómo es que entonces estos nódulos pueden o no vincularse con estos grupos de ataque, muchos de ellos cibernéticos. Pagados. Oye, que salió cuánto le invertía un gobernador, muy interesante, pero a esto. Claro. A gente que estuviera, mire, bateando todas las críticas. Oigan, pero también es muy interesante, aquí tuvimos, Oscarito, tú recordarás, un tema que era el aspartame, ¿no? Hace años, o sea, Sí. cuando empezaba a usar. Ahora ya superamos el aspartame. Ya lo superamos, pero cuando estaba en el momento ahí del meollo, llegaron algunos chicos que sus fuentes eran unas páginas de internet, que a su vez sus fuentes eran una serie de universidades,
Y bueno, dijimos, vamos a investigar. No, pues no existían. No existían. O sea, ya cualquiera puede colgar, ¿no? En la red también, pues una página, yo tengo un estudio, ¿verdad? Que dice que el hombre ya viajó en el tiempo y además lo sustenta la página tal de la universidad. Y, oigan, pueden no existir esas fuentes. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Tú quieres decirnos algo, no, Laura? También para cuando estamos apoyando una firma o algo. Híjole, pues es que, a ver, el tema con el Internet es la velocidad con la que se difunde la información, que no tiene precedentes, lo cual consigo, por supuesto, trae sus asegúnes, pues trae sus nuevos retos, pero es un espacio nuevo en el que las personas se pueden unir en torno a causas en común, que se pueden organizar y que tienen un efecto en la realidad. Generalmente la gran crítica en torno a la generación de movimientos desde la red y desde lo digital es que esto no pertenece a la realidad cuando sí pertenece, porque esta es nuestra realidad hoy. Esta es la forma en que nos estamos comunicando hoy y es la manera en que podemos construir hoy. Entonces, a ver, pero esta parte es muy importante. Primero, porque sí hay confianza en cuanto a lo que aparece en la red. Los estudios que tenemos nosotros en el World Internet Project, por ejemplo, que se dedica a analizar cómo la gente se apropia de las tecnologías, nos dice que 6 de cada 10 personas creen en lo que aparece en Internet. Ya ¿no? quisieran los partidos políticos Entonces, tener esas cifras. Y por otro lado, aparece precisamente este tema de manipulación, que deriva incluso de técnicas como el product placement del mundo comercial. Yo puedo generar las páginas que quiera, controlar los motores de búsqueda para que aparezcan en los primeros lugares y tener robots que nada más estén generando información a mi favor para sustentar algo que en realidad no tiene fundamento. Entonces hay que tener ese cuidado. A ver, otra más, mi Oscarito, para que nos vayamos con más preguntas. Nos dice también infinitamente cansada. El activismo en redes sociales es coadyuvante de las acciones en tiempo real en pro de las problemáticas sociales, que era parte de lo que mencionaban. Esto de estar en tiempo real, de verdad también cómo pues, te actualiza. Claro, también al mismo tiempo te compromete a estar pues casi como tú, mi querida Fer, ¿no? Metida todo el día en las redes sociales para ver qué está pasando y hacerle al investigador un poco y si apoyas o no una nueva causa. Nos dice aquí en una llamada Vianey, se inició otra programación en la computadora, la cual no ha sido tan bueno porque actualmente los jóvenes y los niños son flojos, ya no piensan. Estudié informática a pesar de que no tengo computadora. Considero que debemos tener cuidado con la tecnología digital. A ver, ahí hay muchas cosas que aclarar. Sí, ahí es muy importante porque yo creo que la tecnología es un medio a través del que circula la información. Y entonces a mí me parece que lo que es mucho más importante es cómo construyes esa información. Es decir, cómo la construyes, cómo le das validez y cómo a través de la forma en la que tú vas articulando tu contenido permite que entonces haya esta adhesión a estas causas. Eso por una parte. Por otra parte, sí estamos de acuerdo en que los niveles de lectura han descendido de manera muy importante, sobre todo en los jóvenes, pero también tiene que ver con cómo se construye la información. Yo creo que si trabajas con materiales que tienen que ver con estas causas, digamos, con temas superiores, que tienen que ver con derechos humanos, con salud, con pobreza, con asuntos que son de interés común, es mucho más sencillo que los mismos estudiantes se vayan involucrando en estas causas que el que con todo respeto los pongas a seguir el Congreso y los partidos políticos. O sea, no hay... Sí, entonces la construcción de la información es muy importante. Antes también uno leía nomás la monografía, ¿verdad? Ahora puedes entrar a Wikipedia, pero si estás bien acompañado y bien guiado, puedes expandirlo a entrar a miles de bibliotecas del mundo. Yo creo que lo que ha cambiado es la forma en que leemos también, ¿no? Creo, la forma, y ahorita que leían a esta señora que dice, los niños piensan menos, yo no lo creo, piensan diferente, probablemente tienen otros incentivos y reaccionan diferente. Bueno, y se lee hasta diferente. ¿Verdad? Se lee diferente, se está rescatando la forma de leer en rollos, ¿no? Sí. De arriba abajo, o sea, cambiaron los modos. No, y otra cosa que creo que vale la pena aterrizar es, tú decías, aparecía esta página contra el aspartame, no tenía suficiente sustento científico, y yo creo que las redes y la magnificación de cómo se difunde la información es un corrector inmediato. Antes te tardabas, ¿no? Si el periódico publicaba una nota errónea, pues hasta el día siguiente te enterabas de que fue un error y ya luego los medios lo retomaban. Ahora en las redes se corrige con mayor velocidad.
Y yo la verdad es que tengo pocas referencias de casos en donde hayas dicho, hijo, hubo una movilización que en realidad reaccionó por alguna... Porque era para otra cosa manipulada. Sucede poco, afortunadamente. Es que el activismo no es sentarme a sumar causas. El activismo, es un trabajo profesional. O sea, cuéntanos, ¿cómo soy un buen activista? Es un trabajo profesional porque requiere el desarrollo de estrategias. Claro. Primero tener los pelos de la burra en la mano, o sea, toda la información. Pero necesitas incluso saber... hasta con la que me van a atacar. ¿no? Totalmente. O la que me quieren engañar. Técnicas de persuasión, para poder convencer a ¿Cómo vas a planear tus tiempos? ¿Cómo voy a entrar en las redes sociales? No es así de újula ya. ¿En qué redes sociales? ¿En qué momento? Exactamente, ¿en qué momento? ¿Y cómo voy a dirigir a quiénes? Entonces ya tenemos el primer gobernador cibernético que fue el Bronco, que se supo mover en redes sociales que parecía que Pero nadie es mucho más complicado este proceso que el trabajar, por ejemplo, con medios de comunicación, porque tú estás trabajando con distintos públicos, tienes que enfrentar distintas situaciones, por ejemplo, esto de quiénes son los que están atacando esta causa y por qué lo están haciendo, tienes que corregir, tienes que pensar entonces en estrategias de control de daños de tu mismo movimiento. Esa es otra, espérenme, porque si antes solíamos ser muy bullies, voy a usar, perdón, ese término, acosadores, y ahora el personaje público a acosar era fulano, luego sutano, y que si la maestra Elvester, y era como, a ver, nuestro puerquito de la semana, pues ahora también eso es terrible, pero también hay quien se dedica a lavar el rostro. Mira, lo que quiso decir... Fue esto, pero qué bueno que tocas el tema del Elvester y complemento con eso, porque nosotros estuvimos como activistas con otras organizaciones y muchísimos individuos promoviendo la reforma educativa que la verdad nunca pensamos que iba a suceder tan pronto. Primero hicimos una estrategia de organizaciones que nos dedicábamos a la participación ciudadana y otras especializadas en educación. Cuando nos dimos cuenta que el problema, y nos tardamos casi un año, tenía que ver con, pues le llamábamos la simbiosis atípica, copiándole un poco a la ONU que había entre el sindicato y las autoridades educativas, nos dimos cuenta que, bueno, obviamente había mucho que hacer en educación, pero que quizá había que empezar por ahí. Y lo que hicimos con el activismo digital fue usarlo como herramienta, o sea, es un complemento, no te resuelve, pero te apoya para difundir algo. Tú necesitas de todas maneras tener documentos, volverte un experto para que cuando te sientes, si tienes suerte con algún subsecretario o con algún diputado o senador de la Comisión de Educación, todo el legajo. Te empiece a preguntar y le puedas contestar y le puedas públicamente pues dar algunos azotes para decir, a ver, aquí ya, oigan, ya no tienen de otra, ¿no? No hay improvisación. No hay. Y la otra es... Que no se sostendría. Eso es una actividad que supone un trabajo colectivo. A ver. Y con otros medios alianzas. Porque este rollo de sin los medios ya no. Necesita hay quien dice que tele. tampoco llega tanto, que eso de la primavera árabe no fue cosa de redes, que era algunos que pudieron mostrarle al mundo lo que sucedía, pero que realmente lo que se movió era muy profundo. A ver, ahorita regresamos. Sí. No, pero es una... Change.org es una plataforma de peticiones en línea completamente abierta, lo que significa que es un espacio en línea para que cualquier persona pueda iniciar una petición sobre cualquier tema, causa o situación que quiera cambiar. La plataforma cuenta con las herramientas para que ese pedido llegue a donde tenga que llegar, es decir, que puedan ser efectivamente escuchados por los tomadores de decisiones de quienes depende la solución de ese problema. El contexto en el que nace al menos Change en México fue un poquito después, o alrededor de las elecciones de 2012, cuya coyuntura era el movimiento estudiantil Yo Soy 132, más de 131, en fin, y de hecho la primer gran petición victoriosa, es decir, que se concretó lo que se pedía, era de un chico de este movimiento pidiéndole a la ONU que observara las elecciones. Y este es un ejemplo perfecto de cómo las reglas del juego están cambiando. Ya no era una organización la que le estaba haciendo una solicitud a la ONU, sino un estudiante. Y un chico de no más de 21 años estaba recibiendo un documento y una respuesta de la ONU. Esto nunca había pasado antes. Es cuando la gente empieza a despertar y a decir, yo también puedo hacer las cosas y puede estar en mí y depende incluso de mí. Por supuesto, siempre hay personas que consideran que esto no es del todo válido, pero poco a poco va cambiando y poco a poco se van abriendo a esta nueva posibilidad. Hay un término
término que se usa mucho, activista de sillón, ¿no? O en inglés, slacktivist. Personas que no quieren salir a la calle, que no lo consideran importante. Y la realidad es que lo que viene a hacer Change.org es a complementar el activismo. Es una herramienta más que no viene necesariamente a sustituir nada, no viene a sustituir instituciones, no viene a sustituir marchas, no viene a sustituir movimientos, viene a complementarlos y hacerlos más fuertes, porque hay que tomar en cuenta que no todas las personas tienen la posibilidad de salir a la calle, o no tienen el tiempo, o no creen en ello, y es perfectamente válido, y no hay que restarle valor a algo que al final sí funciona. Hoy tenemos 3 millones de usuarios y por usuarios estamos entendiendo personas que han firmado peticiones o que han iniciado peticiones y tenemos contabilizadas más de 300 victorias. ¿Esto qué quiere decir? Aquellas peticiones cuya solicitud se concretó. Y entonces justo lo que estamos intentando hacer con todas las herramientas con las que cuenta la plataforma es disminuir la brecha entre el ciudadano y los tomadores de decisiones. O sea, ya no son entes inalcanzables, sino puedes hablarles del tú a tú. Cada firma equivale a un correo electrónico al inbox de los tomadores de decisiones. Puedes contactarlos a través de la petición vía Twitter y además los tomadores de decisiones pueden responder en la petición y esto genera una dinámica completamente distinta porque ya son pares dialogando, llegando a un acuerdo. Bueno, pues un panorama mucho más cercano entonces de lo que realmente hace Change. Y esta parte me fascina, donde un estudiante entonces de pronto tiene una gran voz y entonces la sociedad entera creo que comienza a tener una nueva esperanza, porque te empodera, evidentemente. Claro, y nos dejan madurar, ¿no? Porque si no parecíamos como aborrecente, ¿no? O adolecemos de todo cuando tenemos opinión y demás. Acá también hay más amigos de Change, mi querido Miguel. ¿Tú qué haces ahí en Change? Yo soy el coordinador de comunicación de Change.org. De hecho, somos... ¿Qué haces? Yo llevo redes sociales, vínculo con tomadores de decisiones para que respondan a las peticiones. ¿Cómo le hace la gente? O sea, les manda un caso. Sí. ¿No? Por ejemplo, alguien que fue encarcelado injustamente al parecer de esta familia. Se los manda. ¿Y ustedes de ahí qué sigue? ¿Cuál es el proceso? De hecho, automáticamente la plataforma lo que permite es que subas tu petición sobre cualquier tema y tú de manera automática y autónoma puedes gestionar tu petición. Tienes que poner el correo de la persona a la que está dirigida esta petición y la gran maravilla de la plataforma es que cada firma es un correo para esa persona de manera automática. ¿Le han quitado de la chamba a algún funcionario corrupto? ¿Ha salido algo a raíz de todos estos Hemos visto todo tipo de victorias. Anécdota. La verdad es que hace como 2 meses tuvimos una petición que es una de nuestras favoritas, que es el caso de Floriberto Núñez en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde que Floriberto es un estudiante de 4º semestre de origen celtal, que es dado de baja de manera definitiva por el secretario académico. Pero además los argumentos, exacto. Por favor, hay que contarlos. Pues se lo da en un contexto de discriminación. Total. Diciéndole que no se le olvide que él es un indio y que por eso no puede continuar. Y que no cabe ahí que si no se da cuenta que él no pertenece a ese medio. Además, él estaba trabajando en la propia universidad para poder pagarse el estudio, porque por poco que cobren más lo que tiene él que sostenerse, porque no está en su comunidad, pues tiene que comer y ni modo, pues ahí ya lo dejaron sin estudios hasta que se hizo esto del conocimiento del pueblo mexicano, que reaccionó con furia en las redes y dijeron, bueno, vamos a encaminar esa furia, lo que aquí decimos, ¿no? La indignación, convertirla en indignación. Y se hizo esta votación. ¿Qué pasó? Más de 90,000 firmas, se levantó un debate nacional sobre la apertura y la accesibilidad de la educación para los estudiantes indígenas en Chiapas, en un estado como Chiapas además. Después la universidad responde y niega todos los actos. Dice que no hubo discriminación y que además se estaba apoyando a Floriberto de manera activa desde la universidad. Y después rebate el profesor de español privado de Floriberto, que es quien inicia la petición, y dice, esto no es cierto. Es que eso fue otra de las broncas. Decían, además tú ni hablas bien el español. Cuando él estaba por doble, fíjense, estudiaba en la carrera de artes,
estudiaba español para poder sacar adelante la carrera. Trabajaba en la universidad y afuera, o sea, mil usos para poder Y llevar vendía pepitas además. Entonces es un estudiante que tenía que recorrer hora y media para llegar desde su vivienda en Tuxtla hasta la universidad donde estudiaba odontología. Y el maestro de español lo avaló y dijo, no se hagan tontos, ustedes lo sacaron, ¿no? Y ahí fue muy interesante, es un caso fascinante por todas partes porque la universidad utiliza la plataforma para responder a todos los firmantes y esta respuesta le llega por correo electrónico a cada uno de los firmantes viendo la postura de la universidad. Después el profesor responde y dice, no es cierto, esto no fue un apoyo académico. Se valía el debate entonces. Exactamente. ¿Y en qué terminó? Pues aquí el profesor utilizó una estrategia increíble, que es donde vemos... ¿El de español? El profesor de español, el Ok. profesor de Floriberto, Pedro García, quien inicia la petición, lanza una actualización a los más de 90,000 firmantes que ya este tema estaba a nivel nacional, diciéndoles 2 días antes de las elecciones en Chiapas, cómo se atreve el gobierno de Chiapas y el Partido Verde a pedir nuestro voto cuando ni siquiera pueden garantizar la educación de nuestros chicos aquí. Uy, eso Entonces, fue eso generó mucha presión y después de que la universidad había negado todo esto, al lunes siguiente llaman a una conferencia de prensa en la universidad donde el rector sale a pedir una disculpa pública, a anunciar que Floriberto ya va a ser reincorporado a clases. Claro. Además, fundan la beca Floriberto Núñez con su propio nombre. Ahora sí que es un apoyo académico meramente, no un trabajo en la cafetería, que es lo que tenía. Y además fundan un curso propedéutico de español para estudiantes indígenas. Oigan, a ver, ahí es lo que nos decía la maestra, ¿verdad? Hay que saber tiempos, en qué momento vamos a dar el siguiente paso, tener buenos argumentos, tener buenos aliados y voceros como el maestro de español. De veras, es muy importante esto para hacer que algo no sea solo un clic, un like, sino toda parte de una estrategia de activismo cibernético. Aunque déjame poner un poco de controversia aquí. Adelante. Porque yo difiero un poco con lo que dice la maestra. Adelante, de que adelante. para ser activista hay que ser profesional. Nuestra premisa es completamente diferente. Es decir, todos podemos tener una voz activa dentro de la Yo sociedad. creo que lo que la maestra se refería era que, bueno, hay que saber cómo hacerlo. Exactamente. Por supuesto. No carrera en la universidad. No, pero tienes que nada tener, más. no hay Claro. licenciados en activismo. Pero se acuerda que Pero antes tienes que trabajo tener- social, de ahí Exactamente. salían los activistas sociales. Después se convirtió en la carrera donde te mandaban si no alcanzabas cupo en otra. Y eso es bien penoso. Pero yo me refiero a que requiere de tiempo, requiere de dedicación. Entender qué no estamos es nada haciendo. más sentarme con el teléfono, con la tableta, a ver qué es lo que estoy diciendo y a quién se lo estoy diciendo. No, es mucho más que eso. Incluso conocimiento de la propia una tecnología. acción mucho más planeada, exactamente. Y hay quien no entiende A eso me cómo refiero. camina, cómo- No a que tenga que tener una formación como tal por sí misma, ¿no? Oigan, ¿cómo han notado, a ver, los de Change, que ahorita los tenemos aquí en el banquillo, ¿cómo han notado que alguna causa pega más que otra? ¿Cuál le llega más al público de las redes? Que conste que no es todo el público Claro. mexicano, pero bueno, hay un universo. ¿Cuáles pegan más que otras? A ver, Laura. Pues la experiencia nos dicta que en la medida en que las personas cuenten en primer lugar su historia, que se atrevan a decir en primera persona, esto me pasó a mí o esto me importa porque bajar el lenguaje, no tiene que ser el lenguaje de un experto, no tiene que ser un lenguaje técnico, pero hay que contar la historia, hay que ser explícitos en esto, Entonces, ser una, claros, contar mi concretos. historia en primera persona, ¿O con por qué pelos me señales. afecta? No se vale inventarle, ¿eh? ¿Qué más? ¿Por qué me afecta y por qué me importa? No necesariamente tengo que ser una víctima de la Ah. situación. El otro punto es la concreción. Ok. Aquí la clave para que funcione el activismo digital o para que funcione una petición y todas las estrategias alrededor de esta es que hay que evitar los pliegos petitorios, hay que evitar la suma cero, es decir, si es esto o nada, que haya la posibilidad de negociar, de decir, ok, yo lo que necesito es que tal funcionario o tal persona en tal empresa se siente conmigo y me escuche. A ver, entonces, Y es orden. una sola cosa. Ya olvídense de eso, fui a levantar actas 142 páginas que no se entienden porque no las van a leer. Mejor como en el Twitter, 140 caracteres, donde con mucha claridad se exprese qué es lo que requiero o necesito para hacerle frente a tal problemática. Y que sea fácil entonces de enfocar, ¿no? Hacia dónde va.
Y la otra es que pueda ser negociable. Y que sea concreto. Es decir, Concreto y una negociable. sola cosa. Es decir, hay grandes problemas en el mundo y que tienen muchas implicaciones y muchísimas aristas, pero por algo se tiene que empezar. Ok. Entonces, en la medida en que tú logres solucionar una sola cosa concreta, es el primer gran paso para el segundo y para el gran A lo mejor cambio. conocen una comunidad que requiere de todo. Agua, comida, techo, vacunas. Bueno, a ver, enfoquémonos en una ahorita. Y con esa Por nos supuesto. vamos. Y con ese De primer paso acuerdo. no solo soluciona un primer problema, sino que encamina a la resolución de los demás problemas implicados, pero además pone sobre la mesa un tema. Que antes no estaba sobre la mesa, un tema sobre el que las personas antes no estaban enteradas o sobre el que las personas antes no participaban. Y entonces, en términos de la concreción, la negociabilidad de lo que se pide y cómo cuentas, cómo narras tu historia, cómo narras la afectación que tienes con respecto a este tema, también es muy importante pensar en cómo te diriges también al tomador de decisiones. No es una cuestión unilateral, es decir, de yo te exijo tal cosa y hay que cambiar también ese tono, sino yo busco un diálogo contigo porque somos iguales. qué Y de lo que se interesante. trata es de transformar la simetría que existe entre el ciudadano y te pones la al mismo autoridad. nivel sin agandallar. Esa sin es clave, agresión. que puedes, aunque a veces ellos no manejan directamente su cuenta, pero puedes arrobar No al importa, gobernador, por al supuesto. diputado, al senador, y de alguna manera si reciben más, ¿no? Más retweets y más Sí se enteran, denuncias de parte de otros ciudadanos, se enteran. Yo tengo una Sí anécdota tienen un muy reporte. cortita, pero divertida. Cuando estábamos con lo de reforma política ya estábamos en la mesa, es decir, pasamos de lo digital en la mesa con una comisión de varios diputados que se sentaron para oír por qué queríamos una reforma política, que era candidaturas independientes, que ahora ya es una realidad, pero no lo eran cuando estábamos ahí duro y dale, era la iniciativa ciudadana, era la consulta popular, y había por ahí un diputado del PRI, no diré su nombre, pero que estaba en contra de varios de los argumentos que estábamos dando y nosotros íbamos tuiteando lo que ellos decían, lo que nosotros decíamos. Y de repente nos llevamos la sorpresa de que medio suspendió la conversación y dijo, oigan, mi hijo me está avisando que en Twitter ustedes están diciendo que yo estoy en contra de no sé qué, denme 2 minutos para reflexionarlo. Es decir, nos fuimos del espacio público a su propia casa porque el hijo se ve que era un chavo joven que sí quería candidaturas ¿Ves cómo necesitas independientes, una que sí estrategia quería... y un lenguaje? Y entonces, de repente, el diputado pues medio reviró en un par de cosas y te das cuenta de que sí, cuando impactó en su propio hogar, ya se la pensó 2 veces, ¿no? Guau. Oigan, pero ¿y cuál pega más, de veras? Salvar perritos, niños sin casa, pues de veras, porque hay como temas favoritos Animales en las redes, muchísimo, ¿no? Me lo- por supuesto. Ciclistas es como muy solidario. Movilidad, sí. Ayuda hacia animales no humanos de compañía, es súper extendido solidario y hasta violento en ocasiones. Hay como que temas que duelen mucho. Hay nichos sociales que tienen ciertos intereses. Por supuesto que los derechos animales han estado Presentes, ¿no? creciendo muchísimo y que además han aprendido también la forma en hacer pasar de la denuncia del maltrato animal a cómo presentar una iniciativa en el Congreso local para que se penalice el maltrato animal, ¿no? Entonces van escalando también los discursos y va haciendo más profundo y una resolución más de fondo. Pero también hemos visto fenómenos como un alumno de la UAM es criminalizado porque le pusieron cocaína en la maleta cuando regresó de Brasil y su novia empezó la petición apoyada por toda la comunidad estudiantil, diciendo es imposible que este chico haya sido que culpable. tiene un historial impecable, lo avala el Exacto. rector, lo avala tal, y eso también da mucha indignación. Entonces lo porque meten nos al puede bote, pasar. lo meten al bote y a las 2 semanas reculan las autoridades y dicen, es cierto, además es muy impactante porque ya sale rapado este chico de un penal federal y entonces vemos que toda una comunidad vinculada directamente con este chico fue la primera que se solidarizó con él. Después fue comunidades estudiantiles. Después fueron personas criminalizadas injustamente. Entonces se empiezan a ampliar los Y círculos. luego se conocieron muchos casos como el de Y él, luego que vemos no era el un único. efecto dominó, Claro. donde vemos una chica de la Ciudad de México, lo vemos a otra Oye, estudiante universitaria. Esto es muy impactante, pero también se pueden correr rumores al contrario. Sí. Acaba de haber un linchamiento En Puebla. espantoso, de veras, que no podemos permitir que eso siga sucediendo. Y había corrido un rumor en la zona de que estaban desapareciendo jovencitas cuando no hay ni una sola denuncia de desaparición de una jovencita en semanas. Entonces, ¿cómo mediamos esto? ¿Cómo no somos presa de los puros rumores? Porque pueden ocasionar estallidos, así, ¿no? Fogonazos sociales que puede ocasionar la muerte de hermanos. Ahorita regresamos
para que nos enseñen a ver con claridad a esas gafas. ¿Alguna de las llamadas o redes, mi querido Oscarito? Rápidamente nos dice Yair Social, pues yo promuevo lo mejor de México, mejorar como sociedad y además como individuos. Alejandra Cabrera, estoy viendo tu peinado y está increíble. Gaius Octavios, las redes sociales son una herramienta que si no se sabe usar es una gran trampa, la velocidad que cambian los temas sobre la información. Bueno, tenemos más información, pero después de esta pausa. No se vayan. Mañana es viernes y aquí en Diálogos en Confianza los temas son de pareja y hablaremos un tema del cual recientemente comienza a hablarse, parejas intermitentes. Seguramente piensan, bueno, ¿y eso ahora de qué se trata? Ya no saben ni qué inventar estos activistas digitales. No tiene nada que ver, pero estas parejas intermitentes son aquellas que no deciden en realidad estar completamente juntos, pero tampoco separarse, porque hay algo que en realidad no les agrada al 100%. Sin embargo, algunas de estas parejas, no todas, logran consolidarse precisamente por esta lucha entre los dos de hagamos algo juntos. No quiere decir que sean codependientes, no quiere decir que todas tengan problemas. Sin embargo, algunos especialistas dicen que es un buen paso para precisamente madurar este amor en pareja y esta nueva forma de ver las relaciones de forma erótico y desde luego amorosa también. 53 41 44 35 es el teléfono para que llames en este momento y apartes tu lugar para hacerle todas las preguntas que tú desees a las y los especialistas que se encontrarán aquí en el estudio de Canal 11. 9:30 en punto, parejas intermitentes aquí en Diálogos en Confianza. Resumen y enseguida una cápsula. Activismo es acciones articuladas que están empujando una causa o deteniendo una acción que normalmente viene de la autoridad y que se siente que puede afectar a la sociedad. El activista puede ser el afectado directo o no necesariamente, puede ser un solidario y quiere participar activamente. El activismo digital nos ayuda a informarnos de cosas que a veces en los medios convencionales de comunicación no se dicen. En los periódicos poco, mucho menos en la televisión. Con toda la evolución de Internet, cuando ya viene el 2.0 y la posibilidad de que que el individuo pueda ser productor y consumidor de contenidos, esto pues facilita mucho también estos movimientos activistas. Las reacciones son diferentes. Hay quienes repudian este tipo de movimientos y también lo manifiestan a través de estos espacios digitales y hay quienes se unen. En cuanto aparece cierta información que resulta ser de interés de las personas, pues se viraliza casi de forma inmediata. Incluso la tecnología es un medio a través del que circula la información, que lo que es mucho más importante es cómo construyes esa información. El activismo, es un trabajo profesional, porque requiere el desarrollo de estrategias, técnicas de persuasión para poder convencer a ¿Cómo vas a planear tus tiempos? ¿Cómo voy a entrar en las redes sociales? Greenpeace tiene una historia desde 1971 a la fecha, en el cual hemos tenido los mismos principios y hemos siempre confrontado y denunciado a los responsables de los crímenes ambientales. Ahora, con las redes sociales, la ventaja que tenemos es que podemos ser cada vez mucho más gente haciendo exactamente esto mismo, confrontar de manera no violenta a los responsables de los crímenes ambientales. Por un lado, la gente está más informada, tiene acceso a más información. Por lo tanto, hay mayor preocupación o mayor conciencia de lo que está sucediendo. Yo creo que ya nadie se puede decir que no está enterado de lo que está pasando en el mundo cuando hay muchísimo acceso a la información y la problemática ambiental en particular. Y por otro lado también el Internet, las redes sociales están facilitando las formas de participar, están diversificando las formas de participar y organizarse. Ahora cualquier persona es una fuente de información, es una fuente de historias, de comunicación, que puede a su vez compartirla con otra gente que a su vez la replica. Y esto es una herramienta poderosísima. Durante mucho tiempo los medios de comunicación o esta capacidad realmente estaba concentrada en algunos cuantos con recursos y con poder económico, básicamente. Ahora cada uno de nosotros lo podemos hacer, transmitir información, transmitir acciones, compartir acciones, y esta es una herramienta que nos da a todos muchísimo poder. Actualmente contamos con casi alrededor de 1 millón de personas que nos siguen en redes sociales. Tenemos
alrededor de 700,000 personas que están suscritas a nuestra lista de correo participando. Este año, por comentártelo, tenemos 170,000 personas nuevas. Solamente este año, 170,000 personas que se han sumado a las campañas de Greenpeace. Puede ser desde un like, desde un retweet, puede ser desde firmar una petición en línea, o incluso este año lanzamos una plataforma de voluntariado a través del internet que se llama Greenwire, que es una plataforma que permite a la gente organizarse entre ellos para actuar en sus comunidades. Ya los problemas no se ciñen al lugar de origen, sino son globales, y esos son los problemas en los que trabaja Greenpeace. 500,000 de personas participó para pedir la protección de la vaquita marina y se consiguió decretar una veda y extender el área de protección de este mamífero marino. Esa es una. La otra que participamos fue la de comida sana, en la cual se está pidiendo a las empresas hacerse responsables de la manera en que producen sus productos porque tiene un impacto ambiental. Y por lo tanto, esa es otra ventaja de las redes sociales, que ya los interlocutores no están lejos, los políticos ya no están lejos, las marcas no están lejos, están todas conviviendo en las redes sociales, en el internet, y eso nos acerca. Y más de 50,000 personas han participado en esta campaña, exigiéndole a empresas como Bimbo, Herdes, que dejen de producir sus productos de manera que daña el ambiente y que promuevan las maneras más ecológicas de la agricultura. Invitar a toda la gente que quiera participar, que quiera sumarse a la defensa del medio ambiente, que se sumen con nosotros, visiten nuestra página de internet www.greenpeace.org.mx, o en las redes sociales estamos como Greenpeace México. Bueno, ¿cuántos años precisamente de activismo de Greenpeace imprescindible para la raza humana el día de hoy? Seguramente. Les leemos comentarios y llamadas. Miguel S.A. dice, pienso que la colectividad debe estar cimentada en individuos conscientes de las problemáticas y con capacidad de cambio. Juan Pablo Salazar, es bueno hablar sobre las redes sociales para darle el mejor uso, ya que la gente llega a entorpecer la magnitud que tienen en ocasiones. Profesor X-Men, las redes con estudiantes funcionan si un profesor los guía a un objetivo claro. Ejemplo, revisen la página de Conatón en Facebook. Nos dice señor Tochtli, para mí que Diálogos en Confianza tiene sus bots, siempre encuentro ciertas cuentas sospechosas. Que nos echan muchas porras. Exactamente. ¿No? Iraíz Ate, las redes sociales ayudan a los que no podemos asistir a marchas para hacernos presentes. Comenzar por estructurar las protestas para que lleguen y afecten a quien deben. Maite Delgado, no entendí Israel Ávila, para los interesados en Diálogos en Confianza, está abordando el tema del activismo digital y sus implicaciones en la sociedad. Ya comenzó desde luego a ser un tema activo en las redes. Oye, pero además es muy interesante que ahora cada ciudadano de forma muy práctica pueda traer una cámara que además puede transmitir prácticamente en vivo a todos los que lo estén viendo y que se corra la voz. ¿Por qué? Y en muchas ocasiones con un buen formato, incluso para ser televisado. Pues ya, la cosa es que son un par de ojos más que impide muchas de las ¿cómo dicen? Pues abusos. Satrapalerías o barrabasadas que cometían unos contra otros cuando ibas a una marcha o demás. O sea, ya puedes tú estar diciendo, están pisoteando mis derechos, o miren cómo me está tratando fulano, o sí me explico. Ya no se queda solamente en el ámbito de lo que me sucedió y es mi palabra contra la de esta persona. Lo estás viendo, lo estás demostrando. Otras que ayudan mucho, fondeadoras, que ya es invitarnos, nos pasan la charola y uno sabe si quiere o puede apoyar a tal para un proyecto cultural, teatro para niños en zona marginada, un disco, ¿no? Como Regina Orozco. Hablabas hace rato, Fer, de la época del teléfono y de los beepers y todo esto. ¿Te acuerdas también cuando los grupos, por ejemplo, para un disco, para sacar un disco antes, cuántos artistas no se morían aparentemente antes de sacar su disco? Al año, ¿no? Ya se mató tal grupo, todo el grupo. Ahora con las redes sociales, pues prácticamente es imposible decir o inventar un chisme de tal magnitud, claro, porque pues la inmediatez te lleva a confirmar la noticia de forma Pero sí es un hecho que el activismo digital te requiere dinero. Eso sí. Necesitas allegarte de recursos para poder organizar y para poder trabajar como lo están haciendo. Eso es cierto, ¿no? Y ahí es, yo creo que uno de los grandes problemas. Cómo
cómo accedo a esos recursos. Aunque por el otro lado está lo que decían hace rato, un estudiante puede marcar la diferencia él solito, pero evidentemente más se le suman a la causa. Y en la medida en que existan las herramientas adecuadas, quizá no es necesario requerir de dinero. Y uso el ejemplo de change.org, es decir, cualquier persona puede iniciar una petición y puede conseguir el apoyo y la solidaridad de miles o cientos de miles de personas y no invirtió No, yo me refiero nada. a apoyo económico para la infraestructura de la tener un causa teléfono, activista. Sí, tener- tienes que tener, a eso me refiero, digamos, un presupuesto que te permita mantener Conectarte. exactamente, las organizaciones como tales para que puedan seguir funcionando, ¿no? Ahora, de cualquier manera, pues están estos espacios que permiten la captación de fondos. Cualquier persona puede acudir a este tipo de espacio digital, pone su proyecto y empieza a difundirlo para captar precisamente las fondos. fondeadoras. Exactamente. ¿Qué es tú te refieres un poco a lo que le pasó a Wikileaks tal vez en un momento, que no tenía la capacidad tal vez para albergar precisamente tantos comentarios o gente y que se quería te cae colaborar? la página y el servidor completito, Exacto, ¿no? exactamente. Sí, que Oigan, es otro detalle. pero lo que no generó Wikileaks, No, pues. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien cerquita el micrófono. Gracias, ¿Tú de Fernanda. qué organización vienes, Javier? Nosotros realmente tenemos un sitio, somos un medio de comunicación que se llama Ecosfera, ecosfera.com. Nos dedicamos a temas medioambientales. Arrancamos el sitio hace como 4 años y originalmente la intención era como inspirar a la gente a tomar decisiones en su vida diaria, comer mejor, consumir más responsablemente y demás. De repente, 2 o 3 años después, digo que ya jalaba, teníamos nuestros lectores y eso, invitamos a Ana Paula de la Torre a ser la editora del sitio y mete un tema como más activista en la agenda, en plano de, a ver, si nosotros somos un medio, llegamos a 500,000 personas, ¿cómo podemos participar de una manera un poco más activa con las causas que nos mueven, ¿no? Alrededor de medio ambiente y ecología en México? Entonces, hacemos alianzas con algunas organizaciones, por ejemplo, Greenpeace o la Red Ambiental Mexicana, y decimos, bueno, vamos a ayudarles a difundir o amplificar sus causas, sus movidas, sus luchas, y empieza a funcionar muy bien. O sea, no sé, en un año triplicamos nuestro tráfico, lo cual para mí es como señal de que realmente hay un interés, o sea, realmente resuenan Los temas, ¿no? En la gente. los temas, y también, pues digo, es bastante loable, ¿no? O sea, una sociedad que tiene gente dispuesta a dedicar su tiempo, a meter parte de su lana, a meter su energía en defender causas que a fin de cuentas nos benefician a todos, también es como muy loable y muy inspirador. Entonces, empezamos a ver que mucha más gente empieza a responder. Luego, curiosamente, usamos las redes para detectar causas o así que a lo mejor son chiquitas, o sea, que todavía no las trae Greenpeace o que todavía no las trae un como celebrity en Twitter o lo que sea, y les empezamos a dar bola como para poder amplificar su mensaje. Luego, no sé, gente que está en contra de una mina de la Cardona en Baja California, en un pueblito que se llama Todos Santos, nos empiezan a buscar a nosotros como diciendo, oye, échame la mano Porque nadie más los escucha. para llegar a más gente. Pues porque es un proceso un poco largo, ¿no? ¿Ustedes han visto algún resultado tangible de todo esto que han empezado a promover desde pequeños movimientos hasta que se hacen ya públicos, masivos y demás? Pues digo, quiero pensar que hemos participado en fortalecer o en reforzar ciertas causas, pero de alguna manera Ecosfera es un buen ejemplo del proceso como de maduración que puede tener una persona, ¿no? A lo mejor darle un clic desde tu sillón, o sea, no es épico, no es así como heroico, pero por ahí empiezas, ¿no? Porque generalmente para darle el clic te vas a informar primero, ¿no? Entonces ya pusiste tu atención en un tema. Lo que decían entonces en la cápsula, sí se vale ese activismo de sillón, pero siempre y cuando estés informado y puedas opinar al respecto. Sí, yo creo que es fundamental estar informado, porque si no, entonces sí tiene algo como medio frívolo, medio esquizofrénico, ¿no? O sea, si pues nada más apoyas una causa y no tienes ni idea. Pero entonces te empiezas a informar.
luego te empiezas a involucrar más y a lo mejor sin darte cuenta acabas seducido por una causa a la que originalmente solo le habías dado un cliccito y terminas involucrándote yendo más allá de en línea y no sé, a lo mejor te vas a la siguiente marcha o te vas a la siguiente. Los activistas, digámosle así, cibernéticos que participan con ustedes, porque aquí esto se habló alguna vez, ¿son por causas? O sea, vienen y van, hay algunas que atraen más personas, otras menos, o los tienen como público cautivo apoyando todo lo que tenga que ver con ecología. No, yo creo que, digo, el medio ambiente como que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más o menos universal. Estable, ok. También hemos visto que las causas como más emocionales o más emotivas, pues, obviamente generan mayor respuesta. Pero algo importante es que sí se da un proceso como de madurez de la gente, ¿no? Igual con Change o con o sea, la gente empieza a ver qué hay que hacer, o sea, además de firmar, cómo hay que estructurar tu petición o a quién hay que abordar o que darle lata a los funcionarios. Exacto, para que no se queden las redes. Para que no se queden las redes, o sea, igual en las redes tiene una cierta incidencia, ¿no? Por lo menos logras que te voltee a ver el diputado, que no sé qué, lo que sea. Generalmente hay que llevarlo a otro punto, pero es como una, no sé, como decían en la escuela, las drogas puente, ¿no? Que si empiezas con no sé qué, te pasa no sé qué y te pasa no sé qué. Bueno, sería una dinámica más o menos similar, pero en este caso real, que es mucho más fácil si yo firmo una petición en Change o no sé qué y entonces ya me llegan correos informándome sobre el asunto y no sé qué, a lo mejor me empiezo a vincular con más gente que le interesa. A ver, ahorita nos van a platicar cómo hacemos que brinque del puro mundo virtual al otro, al tangible en la agenda política. Y eso es como muy interesante. ¿Cómo brinca? Y dos, hay quien dice que si no lo retoman los grandes medios, el tema se queda en cibernético y ahí morirá. A ver si es cierto. Ahorita regresamos, estamos en Diálogos. Por ejemplo. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará sobre la osteoporosis, un padecimiento silencioso que debilita los huesos al grado de provocar dolorosas fracturas. Infórmate de cómo prevenirla. El martes, Cristina Jauregui y los especialistas nos platicarán acerca de las madres que son posesivas con sus hijos varones. ¿Será cierto que algunas mujeres se educan para que los hijos no se independicen de ellas? Marisa Escribano te invita el miércoles para reflexionar cómo las fobias afectan la vida de quien las padece, ya que además de sentirse incomprendidos por quienes les rodean, restringen el contacto afectivo, limitando sus relaciones interpersonales. El jueves, platica con Fernanda Tapia sobre qué has hecho para equilibrar tu vida laboral con tu vida familiar y proyectos personales. ¿Cuántas horas le dedicas a tu familia? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Finalmente, el viernes, comparte con nosotros qué tipo de fantasías sexuales has tenido. Platícanos si han enriquecido tu vida de pareja o la han afectado. Carmen Muñoz te espera. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. 53 41 44 35 para que elijas uno de esos programas y la próxima semana nos veamos aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Margo nos dice, como ciudadanos, si no prestamos o si no protestamos, por lo menos no les estorbemos a los que sí protestan. Alicia Tejeda, urgen protocolos de atención a pérdidas gestacionales. Xnil dice, mi abuelita me despertó para que viera su cabello. Qué hermoso cabello tienes hoy, Fernanda. Oye, ya es viral, Dios Ya es viral. Me van a poner Lady Cabellos o a ver qué me van a inventar aquí. Nos dice Diana Rosales, el activismo digital es muy importante, pero no serviría de nada sin el paso a la acción. Además, en las redes sociales nos damos cuenta de que hay más gente que piensa como nosotros y sabemos que en algún momento nos podrán apoyar. En mi caso, soy protectora de los animales y las redes sociales son
súper importantes para rescates, adopciones y organizar a las demás personas. María Elena Marín, gracias a las redes sociales, me ha dado la oportunidad de participar en vivo con diálogos y transmitir a personas que no saben de la buena información que nos ayudan con temas que muchos nos da miedo hablar. O más bien Rob Pou Miranda dice, gracias a internet se pueden localizar a personas. De hecho, yo hice un grupo llamado Buscando Personas, que a su vez difunde de otras páginas como Alerta Amber, etcétera, etcétera. Claro. Rina Patricia Oye, Medina. eso es básico, ¿eh? Básico. Es otro servicio glorioso. Fíjate, había también un usuario en Twitter que decía, creo que existen muchos grupos donde ayudan precisamente o evitan el maltrato animal o están en contra del mismo, y a veces hacen falta más organizaciones que ayuden precisamente a la raza humana, pero en fin, pues cada quien su lucha. Otros decían... Pues ninguna sobra, ¿eh? Ninguna sobra, exactamente. Yo diría que es más bien eso. Hay un comentario interesante más arriba, es de Amanda Ramos, dice, las redes sociales son de gran compañía para personas de la tercera edad y también personas que viven con una discapacidad. Les da alegría, entretiene, los une con las personas que se encuentran en la misma situación. Teropus Vampirus. Desgraciadamente, las redes también tienen su contenido basura, al igual que la televisión. Susana González Ger, de acuerdo con los activistas, Ren dice, el activismo digital se parece mucho a rezar. Mandas y mandas mensajitos a ver si alguien en algún lugar te escucha. Oye, pero espérame, antes te mandaban puras cadenas ociosas. Sí. Como que ha cambiado la actitud, ¿no? De qué se está haciendo con las redes. Y este último de Mili de León dice, si todos nos ocupamos al menos de una causa, se podría resolver la mayoría. Esto por los que rechazan a todas las demás causas, menos a las de ellos, desde luego, ¿no? Oye, pero hay que aclarar algo, ¿eh? Por ejemplo, un caballero que llevaba un teléfono, ve bajar a alguien de un helicóptero oficial, toma un videíto, lo duda si subirlo o no a su Facebook, va corroborando y dice, mira, ¿y qué anda haciendo este señor usando un helicóptero oficial para llegar al aeropuerto? Se armó tal lío que provocó la destitución de esta persona. O sea, ahí es donde uno tiene que saber qué hacer con esta información que ya consiguió, qué quiere hacer y a dónde quiere llegar. Uriel, ustedes, su lucha, ¿cuál es? La más difícil, la educación, la ciencia, compañero, la cultura. ¿Cómo lo hacen a través de las redes? Pues a través de nuestras redes sociales del Fondo de Cultura Económica, tratamos de crear vínculos emocionales. Es lo esencial, porque si le vendemos un libro a alguien, no lo va a tomar. La gente no lee, no quiere leer. El consumo cultural con las redes ha cambiado. Entonces, ¿qué haces? Agarras un libro, buscas una frase muy bonita, buscas algo que le interese al joven y lo publicas. Lo publicas con una foto bonita también. Y es una forma de lanzar un anzuelo. Sí, y te llega. Con un cebo atractivo y apetitoso. Sí, y afortunadamente llega. O sea, ¿sí han visto que funciona? Sí, funciona bastante bien. ¿Cómo lo han medido? Porque ustedes colocan alguna frase de algún libro y luego ven que se vende. Pues como lo decían en los panelistas, es una estrategia. O sea, todo es una estrategia. Cuando lanzamos convocatorias para concursos, a través de nuestras redes llega más participación. Ahorita tenemos un concurso de calaveras. Entonces nos llegan participación de gente que sí le está gustando, pero es esta lucha de, por favor, ven y lee, ¿no? Sí, está fuerte. Está fuerte cambiar además inercias de tanto tiempo, sí, pero un aplauso a que lo están intentando y sí, logrando. como lo dicen, o sea, también la forma de escribir cambia. No solamente la forma de leer, también la forma de escribir. Claro. O sea, estás suprimiendo artículos para escribir un tuit porque ya no te da para más. Claro, o sea, tienes que aprender a la concreción. Sí, son clases básicas de periodismo. ¡Guau! ¿No? O hasta de publicidad. Hasta de publicidad, exacto. Muchísimas gracias por ese intento. ¿Tú qué opinas? A ver, acá nuestro compañero Felipe. Si no es retomada la lucha por un medio grande de comunicación, ¿se muere allí la lucha en lo virtual? Pues en nuestra experiencia, que somos de Ciudadanos en Red, no se muere, porque este tipo de canales, este tipo de medios digitales, lo que hacen es retomar todas esas causas que no están llevándose al espacio noticioso de los medios tradicionales.
Y entonces lo que nosotros hacemos es, a través de un formulario, captar las demandas, las quejas de los ciudadanos contra funcionarios públicos o por mala provisión de servicios públicos y de empresas que no están cumpliendo con las condiciones de los contratos o con los pactos que se generaron en algún tipo de compraventa. Por ejemplo, y todas estas experiencias trascienden en la vida cotidiana, ¿no? En lo real. En lo real, exacto. Que dicen que, a mí me han dicho algunos especialistas, no digas lo real y no lo real, porque también lo virtual es real. Claro. Ahí está, aunque tal vez no lo tocas, ¿no? Sí, exacto. Difícil, digamos, delimitar cuál es cuál, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso hermosísimo en nuestro sitio que es sobre una demanda muy sentida de las personas, que es la necesidad de empleo. Entonces, una persona utilizó el formulario y denunció a una empresa que supuestamente ofrecía un empleo bastante atractivo, como para decir que tú que estás con la necesidad de obtener un empleo, no acudieras a él, ¿no? Y platicó cómo opera esa empresa y qué es lo que hacen, cómo se hacen a llegar de recursos la empresa, pero en realidad era una empresa fraudulenta, o sea, defraudaba. Le quitaba el dinero. Le quitaba el dinero a los que asistían por la necesidad de obtener un empleo, y entonces pues no había manera de reclamar. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo que nosotros, hacer eco de esa información. ¿Y las autoridades hicieron algo? Y las autoridades también metieron cartas en el asunto, porque acompañamos a los usuarios primero en difundirlo a través de las redes sociales que tenemos y a través de boletines electrónicos, y presionar para que se viralizara y se conociera el problema, y trasladarlo al espacio institucional a través de cartas a Conducef, a Profeco, en fin, a todas las instituciones que tienen que ver con esta fraude que están ocasionando que las personas estén perdiendo dinero. Y es lo que hacemos básicamente, o sea, darle una voz a los ciudadanos para que a través de las redes sociales, a través del sitio en internet, pues tengan a alguien que los esté respaldando. Se me hace que es como darle un magnavoz o un micrófono, entonces en lugar de una vocecita así, se vuelve así y todos te escuchan, y es como si de veras le dieran voz a alguien, ¿no? Algo que quieran comentar allá, mis amores. Yo nada más Adelante, recordar tocayo. que en este caso las redes sociales, los medios digitales, son amplificadores de lo que aparentemente resulta insignificante. Claro. Mucha gente minimiza realmente el impacto que pueden tener estos medios, pero solo cuando se da cuenta de los efectos que causa, ¿no?, en el resto de la sociedad, es cuando finalmente entiende el poder de estas tecnologías. Y en algunos casos también ponen en contacto a los individuos con estos temas, ¿no? Es decir, son temas que a lo mejor se manejan muy superficialmente a través de los medios tradicionales, y a través de los movimientos activistas llegan a tener mayor contacto con los ciudadanos. Sí, y con quien tiene que escucharlos. Sí. Porque, de veras, con eso de que aquí en este país ya te la llevas de muertito, y como fue un problema de omisión, yo me puedo hacer tonto, sea el delegado de tal, ¿sí me explico? Y así ya no hay forma de, es que no me enteré. Claro que te enteraste. Adelante, Laura. Y algo que es clave también para la transformación de la realidad o para cambiar el estado de cosas es el primer paso, que es la visibilización. Entonces, por ejemplo, pensando en lo que yo hago en el día a día, una de las grandes críticas también es como de, ay, sí, juntando firmitas, ¿no? Sí, no, entonces, y además nada más haces clic y por arte de magia van a transformarse las cosas, y por supuesto que no es así. Entonces, ¿qué hay detrás de todo? Por un lado es el tema de la visibilización, el peso simbólico que tienen las firmas. Tiene que ver mucho con lo que tú platicabas hace rato de Amnistía Internacional y cómo surge y por qué trabaja como trabaja. Que por un lado era para evitar el tema de la persecución política, el hacerlo desde diferentes países, pero también era por una cuestión de el mundo te está viendo. Tú ya no puedes salir impune con todas estas violaciones a derechos humanos que estás perpetrando en tu país. O sea, el mundo te está viendo. Entonces, en primer lugar está el peso simbólico de las firmas, que es te estamos viendo. Y todas estas 20,000 personas, o 100,000 personas, o 300 personas, o 12 personas, estamos esperando a que tú, funcionario, tú, tomador de decisiones, tú, directivo de tal empresa,
tomes la decisión que debes tomar para que se solucione este problema o esta situación. Pero por otro lado, tiene un efecto concreto, que es cada firma se traduce en un correo electrónico al inbox del tomador de decisiones al que está dirigida la petición. También existe la posibilidad de llegarles por Twitter, de llegarles por Facebook, y además lo que hacemos en el equipo es diseñar las estrategias y las tácticas para que tengan un efecto y para que consigan una respuesta, para que toquen esa puerta y esa puerta sea abierta. Oigan, y no solo es molestar, hostigar o acosar al que no está oyendo, es ofrecerle el punto de vista del otro. Claro. Porque de veras luego está uno muy arriba y se asoma para abajo y las alturas marean. Y no se ven igual los toros desde la barrera. En cambio, si están oyendo las verdaderas necesidades, la situación, la realidad de los otros, pueden activarse leyes y acciones públicas, políticas públicas, pues más realistas, ¿no? O taparse un bache o permitir la compra de boletos para personas con discapacidad en una línea de autobuses. Claro. Oye, acá nuestro compañero Daniel, cuéntanos, ¿de dónde? Hola, yo formo parte de Son Politicón México. Ah, mira, es una página política interesantísima. Adelante. Bueno, la historia comienza desde que yo estaba trabajando en una consultoría. Pero en el kinder, mi amor, estás bien chavito. En las campañas de 2012. ¿Qué tal? Entonces ya estaba un poco harto de todo lo que veía ahí, tanto en redes sociales como en tierra. Entonces... O sea, todo lo que cuentan que se hace el cochinero, sí. Sí, por supuesto. Y eso se replica también, en las redes sociales, ¿no? O sea, no es que estemos exentos de eso. Entonces, yo soy politólogo y el equipo que conforma Son Politicón también, la mayoría de ellos son politólogos. Entonces pensé en un espacio que le interesara a gente que estudia ciencias políticas, a gente, pero no solamente ese tipo de gente, sino también a las personas que están interesadas en el fenómeno político y social. Ok. Entonces, en esa medida, pues generamos una página de internet donde compartimos distintos contenidos, pero nosotros creemos o pensamos que no solamente a través de artículos como muy sofisticados de la academia se puede entender el fenómeno político, sino también compartimos películas, documentales. Y la verdad explican con peras y manzanas. O sea, sí les entendemos, hasta los que no somos, ¿no? Entonces, también nos da una posibilidad de generar contenido, o sea, de escribir artículos, que eso no quiere decir que no tengamos rigor. O sea, revisamos mucho lo que hacemos, sacamos inclusive también memes, por ejemplo, o editamos algún tipo de fotografías. Apenas el día de ayer, Eso, adelante. Publicamos una fotografía donde están las curules de San Lázaro y están las botellitas de Coca-Cola, ¿no? Como legislando. Entonces, la visión de Son Politicón es que tenga un efecto crítico hacia el poder político y también hacia el poder económico. Y que sea accesible al pueblo. Y que sea accesible, que lo pueda entender y que también se genere una interacción. O sea, están creando otro lenguaje para acercarnos a esos temas. ¿Cuál ha sido el más ampuloso de los temas que han puesto que haya tenido una buena reacción? Pues la mayoría de nuestros contenidos están muy ligados hacia... Como son críticos, entonces muchos nos tachan que somos una plataforma, no una plataforma de izquierda, pero no es así, somos críticos ante el poder político y al poder económico. Yo recuerdo mucho un meme que publicamos en contra de Andrés Manuel López Obrador, y entonces todos los seguidores de tanto su partido o sus afines que no seguían a nosotros o que interactuaban con nosotros se nos fueron a la yugular, ¿no? Porque decían, ustedes ya son unos vendidos y entonces ya están a favor del sistema, y no es así. En realidad es generar un espacio diferente donde se puedan compartir contenidos serios que nosotros podamos generar y que también podamos replicar, libros, documentales. Y yo quería hacer una observación sobre lo que decía la doctora. O sea, sí se necesita de infraestructura, pero la verdad es que nosotros de lo que más hemos precisado es de trabajo. O sea, con una computadora y una conexión a internet hemos creado hasta un programa de radio por internet. Interesante. Y ahora, hace un año, lanzamos una convocatoria para que la gente participara. Y somos un equipo de más de 20 personas ahora. ¡Guau! Pues un aplauso a ese esfuerzo, compañero. Muchas gracias. Oigan, seguimos hablando de activismo cibernético, ciberactivismo. ¿Qué les va pareciendo? ¿Se están animando o todavía dudarían en firmar así con un clic y demás?
Ahorita regresamos con muchas llamadas y redes porque pues se están desbordando. ¿Alguna rapidísima, mi querido Oscar? Rapidísima, la voy a leer en dos partes. Esta es la primera. Alex Kiap dice, qué buen tema escogieron hoy y qué bien lo están llevando. Me lleva a reflexionar sobre mi actitud, sobre lo que podemos hacer desde el remanso de paz de nuestro móvil o PC. Pausa y regresamos con esta llamada. En el bloque anterior leía yo el comentario de Alex Kiap que dice, qué buen tema escogieron hoy y qué bien lo están llevando. Me lleva a reflexionar sobre mi actitud, sobre lo que podemos hacer desde el remanso de paz de nuestro móvil o nuestra PC. Yo siempre he pensado que el verdadero activismo es sangriento, peligroso, cuesta la vida y cambia el mundo. Pero por lo que dicen, veo que hay otras formas donde todos podemos ayudar. En las redes sociales, sin embargo, mucha gente, no toda, pero sí muchísima, se cree todo lo que ponen y nunca se toman un momento para reflexionar o para evaluar si la información ni siquiera es coherente o lógica. Saludos. Luz Eren Torres Romero, el activismo digital es una forma genial de externar tu inconformidad. Y aunque hay muchos disidentes que se burlan y dicen, un ejemplo, ya parece que un Zapata, un Madero o un Villa iban a esconderse. No, ellos lo resolvían de frente. Y si en la actualidad podemos echar mano de la tecnología para apoyar tal o cual causa, es válido. Mejor ser activista digital a quedarte como el chinito nomás milando y ser parte del problema y no de la solución. Nos dice Raúl Salazar González, creo que las redes sociales son una excelente herramienta de comunicación poderosa. Han revolucionado nuestra vida, sin embargo, no dejan de ser una herramienta más y no es la vida misma. Por otro lado, la información que fluye dentro de las redes sociales es la misma que los medios de comunicación. Al final del día debemos pasar dicha información por un filtro llamado criterio personal. Para mí debemos ser mesurados en cuanto a las redes sociales. Es una recomendación para los activistas digitales que se compren una vida y utilicen el cerebro. Fuertes declaraciones. ¡Wow! A ver, ahorita vamos a responder a esto con nuestros invitados. ¿Qué les parece? Vas, mi querido Cristian. ¿No tienes vida social, novia o algo y por eso estás dedicado nada más a estar ahí postulándote en favor de alguna cosa? Pues sí tenemos vida social y bueno, al menos con a quien yo represento, que es Conciencia VIH, ayudamos a cambiar el pensamiento de muchas personas. Y les estás regalando nuevamente vida social cuando habían sido absolutamente discriminados. Claro. Y están cambiando nuestra mente, la verdad. No se vale, ¿no? En ese caso, pues hacer mofa de esto. Hay quien sí está entrándole. ¿Cómo se organizan? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Qué vacío teníamos? Bueno, Conciencia VIH inició a partir de... Es un proyecto de una agencia digital que se llama Retweet. Vimos que no había como comunicación sobre este tema y es un tema tabú al final de cuentas. Comenzamos un poquito flojos ahí porque a la gente no le encanta compartir temas sobre el VIH, porque si tú compartes algo en Facebook sobre VIH, tú tienes algo o... Aunque no estés, no seas portador del virus, puedes compartirlo y eso nos ayuda a romper con todos los mitos que hay alrededor. Hay que aclarar aquí porque decían esto, o sea, hay una problemática, hay un grupo que es el grupo agraviado, pensemos, trans, ¿no? Que ayer estábamos hablando, había una chica trans que había sido sumamente discriminada. Y entonces vienen los aliados y los voceros. A lo mejor yo no soy trans, ¿verdad? Pero soy empática con su lucha. Me puedo volver aliada y vocera y entrar en un intercambio. Y entonces de esta manera se crea el puente, se legitimiza esta relación y entonces otros dicen, pues entonces no está mal aquel que decíamos que estaba mal. Ustedes hicieron esto con la población seropositiva. Así es, también existe el mito de que es que el VIH solo le da a homosexuales o a lesbianas o a los trans. Muchas cosas. Y hay que aclarar todo eso. Hemos recibido muchos casos, la gente se abre mucho con la cuenta, nos llegan directamente los mensajes y hay personas que nos dicen, oye, quiero que publiques mi caso para que la gente sepa cómo me convertí en portador del virus y que ellos tomen sus precauciones. Tenemos como distintos temas, atacamos la parte de la prevención y hacemos publicaciones sobre el uso del condón. ¿Cómo saben que lo que están haciendo funciona, que está traduciendo en acciones reales? Ok, bueno, las personas llegan y nos preguntan cosas desde lo más básico, de oye, tomé del mismo vaso de alguien que creo que tiene VIH, me voy a infectar, hasta me asaltaron, me violaron y me contagiaron VIH, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es dar respuesta y la comunidad se ha formado también
que hay personas que nos dicen por mensaje, oye, quisiera exponer mi caso y que la gente me diga qué es lo que yo puedo hacer. Y entonces toda la comunidad aporta con sus ideas o con sus experiencias, exactamente. Y vemos mucho la parte de la soledad, por así decirlo, porque son personas que viven, pues al final de cuentas tienen ese problema de confianza, de que la gente no se les quiera acercar, o hay personas que han despedido de sus empleos por ser portadores de VIH, siendo que eso pues no debería de pasar. No, claro, y es totalmente contra la ley. Muchísimas gracias, Cristian, y aplauso a ese esfuerzo también, porque están creándole comunidad y están informando, que eso va a ser vital para llegar un día a la verdadera equidad entre todos. Katia, desde Cancún te nos lanzaste. Ustedes están salvando una playa completita. Estamos tratando de salvar Manglar. todo Cancún. Somos de Salvemos Manglar Tajamar. Todo empezó por una llamada de auxilio de una mamá hacia otra mamá hacia otra mamá. Y de ahí, ¿qué pasó? Pues esta chica vive en unos edificios que están junto a un manglar. La historia, un manglar, a ver, cañaverales, imagínense así en el agua, que además son los cuneros de las de especies, muchas especies que andan en el agua, es el filtro de todo lo que llega por la grieta desde y eso es lo que más o menos sabemos. Hay mucho más. Una hectárea de manglar produce más oxígeno que 7 hectáreas de bosque. Ándele. Una. Entonces, ¿y qué le pasó a ese manglar? Pues que no pasó, llegó a los políticos, ¿no? ¿Por qué no? Y Fonatur entrega estos terrenos en compensación por otros terrenos que no debía haber entregado y los entrega. No digas que son los del Dragon Mart. No, son los de Playa Delfines. También se acordarán de un gran escándalo que a través de redes no se firmó que cómo era posible que estuvieran entregando la única playa pública que quedaba en Cancún. Y bueno, para compensar, les entregan estos. Sí. ¿Y qué hicieron con los manglares? Empiezan, insisto, una larga historia que me encantaría poder comentarla toda. Empiezan a devastarlo sin haber hecho y cumplido las reglamentaciones que existen. De impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental parece que se hizo de manera pues escondiendo, ¿no? Que no había mangle, que no había o sea, especies en extinción. Sí, acuérdense que para el Dragon Mart hicieron el permiso, o sea, el impacto ambiental, el estudio salía bien bonito. Sí, siempre. Pero ya cuando se hace a nivel federal dicen, a ver, espérenme tantito. ¿Qué está pasando? Pues, exacto. Y aquí pasó, ¿no? Todo el asunto. ¿Y luego? Así es. Y entonces, esta chica que vive en un edificio pegada al manglar empieza a oír un alboroto tremendo. Cuando se asoma, empieza a ver los camiones tirando y levantando el mangle con animales ahí. O sea, parte del... No, bueno, nos tocó ver que sepultaban animalitos. Nos tocó ver unas cosas verdaderamente tremendas que fue un impacto durísimo. Todo empezó, insisto, a través de una llamada de una chica, a través de WhatsApp. Sí, de WhatsApp. Y de ahí se empezó a pasar a grupos. Y de ahí, al día siguiente, ya estábamos citados a las 7:30. Yo que ni vela en el entierro tenía porque ni hijos tengo. A través de una amiga me dice, ven, acompáñame. Y eran 7:30 de la mañana, ya éramos más de 40 personas. Y de ahí empezó a llegar más y más personas a través de redes. ¿Allá también les avientan a los granaderos cuando van a ver a trabajar las máquinas o cómo le hicieron? No, aquí no estuvo tan dramático, pero sí hubo quien se tuvo que poner contra los camiones porque, bueno, finalmente ellos están haciendo su trabajo, Pues sí. ¿no? Ellos los contratan y listo. ¿Y pero qué lograron? entonces, ahí, ese día, obviamente, en ese momento de la mañana se decidió abrir redes de inmediato. Se abrió una petición de firma con Change, se abrió Facebook y se abrió Twitter. Los invitamos a que nos busquen. Salvemos Manglar Tajamar, en Facebook, y en Twitter es Salvemos Tajamar. Todavía estamos en lucha. Seguimos en lucha. Okay. Quiero decirte que hemos logrado algo que nadie había hecho, por lo menos en el estado. Hasta ahorita no tenemos noticia de alguien más en otro lado, que es que 113 niños arman su amparo y piden por un medio ambiente sano y se les otorga. ¡Guau! Se les otorga. La unión hace la fuerza. Sí, claro que se puede. Y eso es a lo que voy. Como mexicanos tendemos a tener estos esfuerzos chiquitos de muchas ganas. No sé si a todos los demás les pasó que vienen con muchas ganas la gente y quiere luchar contigo, pero luego olvidan un poco el seguir en la lucha, sobre todo con este tipo de acciones de ecosistemas, por salvar ecosistemas.
Facebook nos ha ayudado inmensidades, ahí estamos informando constantemente a la gente. En Twitter, bueno, a través de tweets muy pequeñitos. Oye, pero uno todavía puede firmar, uno puede todavía entrar, informarse y saber qué está pasando más allá de su cuadra. Sinceramente, y acuérdense el efecto mariposa, lo que pasa allá nos pega acá. A todos. Pues qué bueno que aún sin tener vela en el entierro tuviste el valor y te paraste. Que nos aclare acá, por favor, Maite, y en lo que voy allá con una contra, todos son activistas cibernéticos, hasta el que nomás da like, o quién sí, quién apoya, ¿cómo está el organigrama? Bueno, es una opinión personal porque creo que aquí cada quien se puede generar la propia, pero yo creo que aquel que le da like en Facebook a una causa, aquel que le da retweet, aquel que firma en Change.org, es alguien que se adhiere a la causa, pero no es el activista que la está promoviendo. Es decir, tranquilos los que no tienen ninguna intención de volverse activistas digitales ni de ninguna índole. Si tú das like y apoyas una causa, eso te hace un adherente y le puedes dar seguimiento y te puedes informar. El activista es aquel que conoce la causa, que la promueve, que le da seguimiento y que está detrás o de las autoridades o del tomador de decisiones que tiene que decidir sobre ello. Supongo que en este grupo, que es un muy buen ejemplo, en Cancún debe de haber 1 o 2 o 3 que levantaron la página en Facebook, que le van a dar seguimiento, que van a ir con las autoridades, ¿no?, del municipio de Benito Juárez, cosas así. Ellos son los activistas que hacen uso de la herramienta digital y van consiguiendo adherentes, y entre más adherentes, más potente la causa, definitivamente. Pero sí puedes pasar de activista a, de adherente sería lo mejor. Ahora sí que se necesitan activistas en este país. Claro. Sí, y eso pasa muchísimo con las peticiones en Change. De repente te puedes encontrar con una petición, la inicia una persona con discapacidad, dice, este es mi problema, así se soluciona mi problema, y empiezas a ver los comentarios de los firmantes, y es gente que comparte ese problema, que tiene un caso similar, que tiene una hija, tal, y eso los inspira a iniciar su propia petición y su propio movimiento. Me inquieta, y tenemos el caso acá de los compañeros de los circos, porque no encuentro foros de debate en donde no se vayan directo a las descalificaciones personales. Es decir, el movimiento en contra de los animales en los circos fue muy fuerte, fue atendido por el gobierno local. Ahora, ojo, no todas las peticiones son rápidamente atendidas. El tema toros, ¿cuándo le van a entrar? Pues ahí hay mucho varo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y sin embargo, aquí está la otra cara de la moneda, que eso no lo hemos dicho. Ustedes son gente que ha tenido que cerrar, dejar de trabajar. Y los animales muertos en los camiones. Tuvieron que cerrar los circos, por ejemplo, el Circo Gasca, el Circo Atay de ciertas temporadas, y han salido ahora a través de provincia, porque ahí sí se puede trabajar con animales. Pero no es la razón. La razón es que tenemos un rinconcito en la ANDA que se llama Carpa y Circo y Fiestas Infantiles, donde yo he sido presidente y donde voy a otra vez a postularme por la razón de que no se hizo nada para la familia circense. Es decir, se cortó, o sea, se dijo, 0 animales ya en los circos, y nadie dijo, ¿y qué vamos a hacer con esos animales? Claro. Muchos quedaron en la calle. Carreteras, en trailers muertos. Es decir, a veces sí están bien padres las luchas, pero no vienen acompañadas de un manual. Propuesta. Exacto, la propuesta. Ahora, y después de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ahora, los compañeros circenses, malabaristas, todos han agarrado los semáforos. Y yo les he dicho, están muy mal, porque de venir de un escenario fuerte y recorrer partes del continente americano y todo eso, eso está muy mal. Ahora, hay que entender esto. Es otras generaciones y no tienen el mismo manejo y uso de redes que tenía este otro grupo. Sí. Sería muy interesante que también hubiera foros de debate, ahí se los dejo de tarea. Yo sí soy de las de sillón, man, yo les voy a dar like, pero sí necesitamos que alguien pueda poner un buen foro de debate donde se muestren los argumentos de uno, los argumentos de otro, y se llegue a propuestas buenas, concretas. Nosotros en la ANDA ya vamos a poner también ese foro de debate, porque no nos hemos quedado con lo que hizo el partido al morirse una de las elefantas más grandes de la historia de Gasca. Se murió la más grande, porque no la saben cuidar. Claro. ¿Y quién la va a alimentar? También no saben dar alimentación. Voy para allá, pero sí me gustaría que nos dijeran. A ver, ¿cómo sí, cómo no? Nos decían, por ejemplo, periodismo civil, recordando al maestro Huerta. Maestra, ¿cómo lo puedo hacer yo de a pie, con mi telefonito, con investigar, saber qué dice el señor,
pero también qué dice el activista, cómo lo puedo hacer. Necesitas, bueno, primero tener un equipo, ya lo dijiste. Segundo, tener esta posibilidad de conectar con algunas causas con las cuales tú simpatizas. Es un poco el trabajo del activista, nada más que estás en la calle y estás en un espacio diferente. Y me parece que el tercer punto es lo más importante, en dónde voy a poner mis contenidos. ¿Dónde lo voy a postear? ¿Dónde los voy a poner? Okay. Sí. Antes estabas todo un periódico y demás, luego eran fotocopias, pero ahora puede ser electrónico. Ahora el periodismo ciudadano ha tomado mucha vigencia justamente por esta posibilidad de trabajarlo desde una perspectiva laboral distinta y también desde de trincheras diferentes. Y ha democratizado el medio, que no estaba para nada. Ok, esa es una, ¿no? Yo puedo encontrar una causa, hasta me puedo tropezar con ella, la señora le llegó un WhatsApp, ¿no? Y de esto puedo hacer una gran investigación. Más recomendaciones, Tocayo. Pues yo creo que también tendría que resolver las preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Como periódico. Exactamente, como un periodista, digamos, profesional, y buscar siempre las dos partes. ¿No? ¿Para qué? Para que finalmente la persona se forme su criterio. Sí, claro. O 4, ¿quién anda detrás de qué? Y yo creo que Maite, cuando dices no a algo o sí a algo, ¿cómo? ¿Cómo y a quién afecto? Y entonces sí ser consciente, por ejemplo, de estas cosas. Me encanta este ejemplo, los que somos pro animales. Ahora dices, híjole, pues la firmé y los animales mueren en trailers en la carretera porque los dueños de los circos no tienen dinero. Y en el caso de las causas que yo he empujado son muy complejas, reforma política, reforma educativa, ¿no? El Internet para todos, y lo que ha funcionado en gran medida es tratar de tener también un diálogo, y siendo muy honestos eso lo potencia, con los medios de comunicación convencional, ver quién, no todos te abren un espacio, pero intentar siempre que se enteren con su mismo Twitter, los arrobas a varios de los periodistas que son conscientes socialmente de que esto importa. Y creo que claramente tener una contrapropuesta, siempre una contrapropuesta estudiada, con datos, con marco jurídico. Y no nada se más vale al que esté en contra de nosotros. Exacto. Uno puede decir, yo disiento de tu postura, pero aquí está mi argumento. Claro. No porque tú eres un tal por cual. Y quiero candidaturas independientes, pero ¿cómo las quiero? ¿Con qué periodos? Exacto. ¿Cuándo registro? ¿Cuánto dinero? Oye, ¿no? Laura, 5 segundos. Que yo creo que hay tantas soluciones a los problemas en el mundo como personas hay en el mundo. Entonces, ¿esto qué significa? Que cualquiera, o sea, una causa no excluye a la otra necesariamente. Claro, o una postura. Puede parecer opuesta y no necesariamente lo es. Entonces, por ejemplo, claro, están las campañas en contra de los circos con animales, pero también, ¿qué se va a hacer con los animales? No tiene por qué oponerse. Entonces, pues yo los invito a que piensen qué es lo que quieren transformar. Oye, ahora vamos a hacer cooperacha por esos animales. Por supuesto, podemos conversar para ver por dónde podemos caminar. Sí, gracias por acompañarnos, gracias. Y queremos escuchar todavía más propuestas, gracias.